tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Domínguez Monsalvo. Estamos acá en este hermoso corregimiento de Nueva Venecia, El Morro, del departamento de Magdalena, Colombia. Gracias al Señor, Él me ha permitido liderar o pastorear una congregación en el municipio de Sitio Nuevo. Tenemos, juntamente con mi esposa, 17 años de estar llevando el Evangelio a muchos lugares como estos, para que muchas personas que tienen mucha necesidad de Dios puedan alcanzar la misericordia de Dios. Mi testimonio es bastante largo, pero voy a resumirle para que todos aquellos que me estén viendo o me estén escuchando encuentren un aliciente, una esperanza de que no estás solo y que no solamente tú estás pasando esa prueba, ese problema, sino que hay muchos hermanos en la fe en todo el mundo siendo procesados por Dios, pero con un solo propósito, y es de alcanzar esas promesas que un día Dios nos prometió. Fui llamado por el Señor desde temprana edad al Evangelio. Desde niño tuve la oportunidad de conocer de Dios, no porque haya nacido en una familia cristiana, sino que al frente de mi casa había una iglesia y siempre tuve como que esa necesidad de ir a escuchar la palabra de Dios. Y a primera vista pues me quedó gustando los cultos y desde allí empecé a buscar de Dios. Y fue una experiencia maravillosa de haber entregado mi niñez a Cristo, porque Dios me guardó de muchas cosas en el mundo y desde allí pues empecé a servirle a Dios con una entrega, con una pasión. Y bueno, yo le dije al Señor en mi oración que quería servirle mucho tiempo en la soltería y que quería casarme a los 30 años. Y todo este tiempo que estuve soltero hasta llegar hasta los 30 años, pues le serví al Señor en el ministerio pastoral. Pero cuando me casé, que fue una experiencia muy bonita porque Dios había hablado a mi vida de que mi esposa no iba a ser del lugar donde yo vivía, sino que mi esposa era de otro lugar, y así fue. Dios cumplió esa palabra, esa promesa. Y cuando yo tenía 29 años, mi esposa apareció, nos enamoramos, nos presentamos ante la congregación y después nos casamos. Y es donde empieza nuestro proceso con nuestro primer hijo, donde te quiero comentar este testimonio maravilloso para que tu fe se fortalezca. Bueno, sabemos que en nuestro país, Colombia, existe mucha necesidad en muchos lugares, y tal vez como ustedes están viendo a través de este video, en este corregimiento, pues, donde la mayoría de las familias son pesqueras, viven de la pesca, pero también carecen de muchos servicios como de agua potable, carecen de un hospital, carecen de muchas necesidades básicas para la supervivencia del ser humano. Y llegar a estos lugares pues siempre ha sido nuestra meta, llevar el Evangelio a los lugares donde hay mucha necesidad. Y Nueva Venecia, El Morro, es un lugar que necesita mucho del Evangelio. Vemos niños acá con estados de desnutrición, vemos niños acá, como se han dado cuenta, tomando el remo, y todos acá en Nueva Venecia se trasladan en la canoa. Es el vehículo por el cual se transportan, y montarnos en las canoas, ir a los hogares, montarnos acá en las casas de tabla que están sostenidas sobre pisos de tabla, entrar a sus hogares
y ver la necesidad de Dios y ver la necesidad que ellos tienen, pues esa ha sido nuestra labor y nuestro trabajo. Llevar la palabra de Dios, porque hay mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad en los niños. Aleluya, siento la presencia de Dios. Hay niños pues que han sido marcados por la violencia, ya que este fue un lugar donde hubo masacre, hubo mucho derramamiento de sangre, y llegar a estos lugares a dar una palabra de esperanza, y no solamente dar una palabra de esperanza, sino también ayudar un poco a sus necesidades, esto nos da satisfacción. No es fácil porque digamos que en la parte donde estamos ubicados, pues no tenemos los recursos necesarios, pero nosotros la iglesia nos esforzamos, como el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que en su pobreza se esforzaba por ayudar a los hermanos de Jerusalén, porque no nos tenemos que limitar de pronto porque sea una parte pobre, entonces nos tenemos que limitar. No, tenemos un Dios poderoso que Él siempre nos va a suplir, y Él siempre buscará las maneras para que su palabra llegue a estos lugares muy necesitados. Sabemos que la tarea de la predicación o de la gran comisión de llevar el evangelio y de hacer discípulos no es una tarea difícil o imposible de hacer, pero a veces cuando nos toca enfrentar, digamos, a los problemas familiares, nos toca enfrentarnos a las necesidades, nos toca enfrentar también a los problemas congregacionales, muchas veces viene el desánimo y de pronto uno dice, pues mejor me voy a encerrar, ya no voy a continuar más predicando el evangelio, pero hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que es el que nos motiva, y realmente Él siempre está pendiente de uno. Y el Espíritu Santo es el que te impulsa a ti a ver la necesidad de seguir llevando este evangelio. Y a través de una oración Él te habla, te da una palabra, Él te ministra y Él te da una palabra que te anima. O sea, el Espíritu Santo tiene la forma de cómo levantarte. El Espíritu Santo tiene la manera de cómo llegar a ti en ese momento de necesidad. Y yo creo, hermanos, que ha sido el Espíritu Santo, a través de su voz, que ha llegado a mi vida y me ha impulsado a seguir adelante, a predicar el evangelio, no importando las circunstancias que en el momento estamos viviendo. Y yo creo que es el Espíritu Santo en estos momentos el que te está impulsando y el que te dice, no te detengas, siga adelante, porque yo sé que lo que tú estás haciendo, de pronto no estás viendo resultados, de pronto no estás viendo lo que tú quieres, pero yo sé, aleluya, que en tiempo corto o a mediano tiempo o a tiempo largo vamos a recoger ese fruto, esa semilla que hemos estado llevando a esas personas. Y yo creo que tú vas a recoger. ¿Y sabes qué? ¿Qué vas a recoger? Que un alma se convierta, que un alma conozca del Señor Jesucristo, que un drogadicto se restaure, que una prostituta, que una persona que está perdida, que nadie da nada por ello, esa persona un día te pueda decir, gracias pastor, gracias hermano, gracias evangelista, gracias predicador, porque a través de esa palabra que tú me diste, yo pude conocer al Señor Jesucristo. Quiero compartir algo antes de despedirme, y es que para que tú puedas tener una buena relación con Dios, es que tú acudas a la oración. No hay mayor herramienta que el Señor nos dejó en la tierra, que es la oración. Puedes estar en cualquier situación que tú te encuentres o en el lugar donde tú estés. Después que tú eleves una oración al Padre Celestial en el nombre de Jesús, Él te va a escuchar. Y yo siento la presencia de Dios al decirte esto, porque de pronto has ido donde el familiar, donde el vecino, has tratado de buscar soluciones en tu fuerza, pero de pronto no has ido al lugar donde debes ir, y es a tu cuarto, y enciérrate, y quebrántate allí delante del Señor, y coméntale al Señor tus problemas, y yo sé que Él va a buscar la manera de ayudarte, y en Él vas a encontrar la respuesta. ¿Cuál respuesta a ese problema que estás enfrentando en estos momentos? ¿Sabes? Te voy a decir algo.
El Evangelio no es difícil de llevar, pero nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, porque el hecho de que tengamos a Dios en nuestra vida no significa de que Dios no te va a dejar padecer algunas necesidades o te va a excluir de algunos problemas o de algunas cosas que no tengas que vivir. Toma el ejemplo de Job. Aunque era un hombre que vivía pendiente a Dios, pero Dios le permitió pasar esa prueba. ¿Para qué? Para que él le conociera aún más. Y a veces es necesario que pasemos por lo que Dios está permitiendo que tú pases. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera tú vas a amar más a Dios. Y no hay algo que nos apegue más a un ser humano o a un animal o aún a Dios, es el amor. Cuando tú amas a alguien, ese amor te apega y te hace difícil de separarte. Así que los invito ahora en el viaje de retorno a que sigan escuchando este poderoso testimonio que yo sé que está ministrando muchas vidas y que yo sé que Dios está haciendo algo especial en tu vida. Nos encontramos en estos momentos de retorno a nuestras casas. Tuvimos la oportunidad en esta mañana de poder compartir con los hermanos en la fe. Fue una gran bendición pues compartir la palabra de Dios, y en estos momentos nos encontramos de retorno a nuestros hogares. Y en medio de este viaje pues quiero compartirles a ustedes el testimonio de la obra maravillosa que Dios ha venido haciendo en nuestra vida, pero también quiero compartirlo juntamente con mi esposa para que la conozcan todos aquellos que nos están viendo. Mi esposa se llama Clarisa Anaya. Con ella estoy compartiendo mi vida hace 8 años. Ha sido una gran bendición y entre los dos pues vamos a compartir lo que Dios nos ha permitido vivir en esta etapa ministerial. Cuando Dios nos llama a servirle a Él, es una experiencia que cada uno en su perspectiva puede decir o puede testificar de la manera en que Dios lo ha llamado, en la manera en que Él está sirviendo a Dios. Y cada uno tenemos un testimonio, tenemos algo que testificar en cuanto al servicio a Dios. Una vez que nosotros nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo, mi esposa no lo pudo sostener en su útero, se le salió y bueno, ella nuevamente salió embarazada. Y en la época del Zika, cuando se empezó a dar este virus, que empezó a afectar muchas mujeres embarazadas, ella pues también fue infectada por este virus. A los 2 meses que tenía de embarazo nuestro segundo hijo, y bueno, como éramos primíparos, estábamos apenas empezando nuestra vida matrimonial, pues no sabíamos las consecuencias que traía este virus y empezamos una larga tarea, empezamos una larga prueba que no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando en ese momento. Mi esposa viaja a Barranquilla a hacerse unos chequeos y desde allí empieza la prueba que Dios nos permitió. Le presentamos la bendición de Dios. Nuestro niño Jeremías, aquí está la bendición que Dios nos ha regalado y creemos que Dios es el dador de la vida y creemos también que Él está haciendo una hermosa obra en su cuerpo, en su cerebro, y ayúdanos a orar para que ese milagro y esa obra sea perfecta. Dios te bendiga.